Buenas a todos y a todas. Oficialmente, Avdiivka ha caído. La ciudad ya no se encuentra más bajo el control del gobierno o de las tropas ucranianas y ha pasado a manos de los rusos. Ha sido una batalla bastante larga, como bien he mencionado en el vídeo anterior, en el que simplemente quería daros información superficial de lo ocurrido, pero la verdad es que me adentré mucho en la situación de Avdiivka y adelanté mucho lo que iba a decir hoy, por lo cual hoy prácticamente no me va a repetir, ¿ok? Pero bueno, lo importante es que la ciudad ha caído, ya ha salido el líder de las repúblicas diciendo, confirmando que ha sido liberada. Y si nos fijamos en los mapas tanto occidentales como rusos, nos daremos cuenta de que ya está coloreado bajo el control de los rusos. Ahora hay pequeños bolsillos o acumulaciones de fuerzas ucranianas dentro de la ciudad y los rusos están prácticamente haciendo un barrido de la ciudad para capturar a estas tropas ucranianas y a ver lo que hacen con ellas. Hay tropas que se encuentran en sótanos, escondidas en sótanos, aguantando, y los rusos saben exactamente dónde se encuentran, y al parecer lo que van a hacer es algo parecido a lo que hicieron en Azovstal, en Mariupol, donde prácticamente les dejaron en los sótanos y no les permitían que entrase agua, comida, absolutamente nada, hasta que se quedaron sin suministros y tuvieron que rendirse. Hay una brigada que por segunda vez en la historia de este conflicto repite exactamente lo mismo, que son los de Azov. ¿Ok? Se metieron en sótanos, creo que fue en la planta de Coke, y está la misma situación en las que estuvieron en Azovstal. ¿Ok? En esta ocasión hay más mujeres comparado a Azovstal y están haciendo todo tipo de vídeos quejándose continuamente de la situación. Ya os digo, son bastantes los que están ahí, así que veremos qué van a hacer los rusos con ello. Como reportamos en Telegram, el comandante del Distrito Militar Central, coronel general Mordichev, es la misma persona que se le reportaron los ucranianos. No sé cuántas veces dijeron que lograron destruirle a este individuo aquí, ¿vale? Pero bueno, este hombre también colaboró con las tropas chechenas rusas, ¿ok? Con el regimiento Ahmad y atacaron Mariupol. Como bien dice aquí, dirigió el asalto a Mariupol y ahora sus tropas toman Avdiivka, ¿ok? Este tío es un estratega. Este tío sabe exactamente lo que está haciendo y las razones por las cuales lo está haciendo. Dice la publicación, en ambas ocasiones superó al mando ucraniano, obligándolos a retirarse y quedar rodeados. A todo esto, la gran perdedora es Victoria Galletas Maidan, que es Victoria Nuland, del Departamento de Estado y del propagandista ISW, además de la OTAN y los diversos títeres ucranianos, dice la publicación. Obviamente este hombre es una figura muy importante ahora mismo en el campo de batalla. Es una persona que ha ganado unas cuantas batallas en comparación con Syrskyi, el nuevo comandante ucraniano, el cual ha perdido todas sus batallas. ¿Ok? Aún así, tenemos que entender la importancia de Avdiivka, ¿ok? Y antes de entrar en eso, os quiero mostrar los mapas, ¿vale? Para que veáis con vuestros propios ojos lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿ok? Voy a ir saltando a diferentes mapas para que veáis la situación. Este mapa es bastante interesante porque os muestra, ¿ok? Déjame alejarme un poco, ¿ok? Nos encontramos aquí ahora mismo, ¿ok? ¿Dónde se ha ido esto? Ok, perfecto. Perdonad, va bastante lento el mapa. Uf. Ok, perfecto. Vamos a la ciudad de Avdiivka.
¿ok? Está al sur de Bakhmut. Aquí vemos estas flechas azules que demuestra el movimiento de las tropas ucranianas y estas flechas rojas que demuestra el movimiento de las tropas rusas, ¿ok? Como veis, las tropas rusas están avanzando hacia el frente. Esto es Avdiivka, ¿ok? Esta parte que veis aquí es Avdiivka. Los ucranianos están huyendo, mientras que los rusos ya tienen controlado prácticamente todas las rutas por las cuales se pueden escapar de la ciudad. Y hemos mostrado bastantes vídeos, ¿ok? En los que muestran cómo los rusos están atacando a los ucranianos con drones, ¿ok? Y asegurándose de que o no salen o vuelven a la ciudad para ser tomados como prisioneros. Vamos a otro mapa. Este también es bastante interesante porque muestra las tropas que tiene cada ejército en el terreno. Los azules, como veis aquí, son las tropas ucranianas. Bastante interesante, os dice el nombre de las brigadas, de los regimientos que hay aquí, ¿ok? Y aquí tenemos la acumulación de las tropas rusas. Mientras que da mucho detalle sobre las tropas ucranianas, no da mucho detalle sobre las tropas rusas. Y es obvio por qué, ¿ok? Como veis también, Avdiivka está rodeada, completamente cogida ahora. Y no solo Avdiivka, sino como que veis aquí, los rusos también están avanzando por el sur. Según los medios occidentales, los ucranianos han preparado defensas, ¿ok? Más o menos a esta altura, y es lo que van a estar defendiendo. Donde se encuentra este ejército de voluntarios, el tercer batallón ucraniano de voluntarios, ¿ok? Y también veis las defensas que están creando aquí, a las afueras de la ciudad. Pero como veis, los rusos prácticamente les están rodeando, ¿ok? Como veis aquí, estos son muchos kilómetros, ¿ok? Pero les están rodeando. Y una vez los rusos consigan limpiar Avdiivka, parece ser que van a seguir avanzando con todas estas brigadas que están preparando en la retaguardia. No solo eso, sino que en el sur del país, los rusos, no sé si eran Buledar, ¿ok? Creo que en Rabotino también, los rusos están preparando, no lo muestran aquí ahora mismo, pero los rusos están preparando también más fuerzas, ¿ok? Para avanzar desde el sur. Estas líneas que veis aquí son las líneas de defensa de los rusos, las cuales mostramos en el verano del 2023, ¿ok? Para que pudieseis ver lo robustas que eran estas defensas y lo difícil que iba a ser para los ucranianos, según ellos, que iban a avanzar hacia el sur, ¿ok? Lo difícil que iba a ser para los ucranianos avanzar hacia Crimea. Como vimos, se quedaban estancados y prácticamente se vieron forzados a retirarse. Ahora, aquí es donde se encuentran la mayor parte del conflicto, se encuentra aquí. Daos cuenta que aquí está Donetsk, una ciudad muy importante desde el 2014, una ciudad prácticamente es la capital, ¿ok? De esa región. Y los ucranianos desde Avdiivka eran capaces de bombardear Donetsk. Y no solo eso, sino que controlaban la salida de las tropas de Donetsk o los ataques que pudiesen llevar a cabo hacia el oeste de Ucrania. ¿Ok? Ok. Pasamos a Newsmap. Igualmente, lo muestra todo ahora mismo colorado en rojo. Esto es Avdiivka otra vez. Rodeada. Se han visto aviones rusos lanzando bombardeos en la zona de Avdiivka. Hay avances rusos por diferentes flancos. Y como veis, la carretera que suministra a las fuerzas ucranianas prácticamente ya no se puede utilizar. Vamos a Deep State Map, que muestra exactamente
lo mismo. Quizá un poco más avanzado, me di cuenta que Deep State actualiza mucho más el mapa y te muestra mucho mejor la situación. Creo que es un open source map, ¿ok? Y ya os digo, es pro-ucraniano. Pero como veis, la ciudad de Avdiivka completamente capturada por los rusos y siguen avanzando. Eso es lo más importante, ¿ok? Vamos a Telegram. Ahora es importante entender por qué Avdiivka es tan importante. ¿Dónde se encuentra Avdiivka? Como habéis visto, Avdiivka se encuentra en un terreno elevado y está prácticamente a la entrada del Donbass. Y como os he dicho antes, está cerca de la ciudad de Donetsk, que ahora mismo está controlada por Rusia, pero los ucranianos atacan continuamente y prácticamente atacan a edificios civiles. Entonces, esto fue una de las peticiones por parte de la gente de Lugansk y pidieron, perdón, de la República y pidieron, la República de Donetsk, y pidieron que por favor encontrase una solución a los bombardeos por parte de los ucranianos a sitios residenciales, porque están causando muchas bajas civiles. ¿Okay? Y esto fue el año pasado, cuando empezaron a intensificar más los ataques, sobre todo después de la llegada de armas occidentales, ¿okay? Algunas incluso prohibidas a nivel internacional, que se utilizaron contra la población civil. Y después de ver esto, los rusos decidieron avanzar y coger la ciudad de Avdiivka. ¿Por qué se tardó tanto en avanzar hacia Avdiivka? Porque Avdiivka es por no decir la ciudad más fortificada en el frente ucraniano, la más difícil, y lo hicieron a propósito. Desde 2014, esa ciudad prácticamente fue cogida por los que llaman prorrusos o separatistas de las repúblicas y prácticamente destruyeron al ejército ucraniano. ¿Okay? Tanto que creo que fue el 13 de abril de 2014, ¿okay? Llegaron a... No, perdón, en septiembre de 2014 llegaron a un acuerdo de paz, firmaron el protocolo de Minsk, ¿ok? Y hubo todo tipo de incumplimientos, tanto por parte de Ucrania como por parte de las repúblicas. Y eso obviamente reanudó los combates y el 12 de febrero de 2015 se acordó otro alto al fuego, el llamado Minsk II. Y no duró mucho. Después de eso, los ucranianos siguieron bombardeando a los llamados separatistas y los llamados separatistas respondieron a los ataques ucranianos. Obviamente en la prensa occidental te van a decir lo contrario, que fueron los separatistas quienes atacaron a los ucranianos, incluso separatistas que estuvieron en un avión lleno de gente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? En esta ciudad es importante también. En esta ciudad murió una persona importante del batallón Azov, se llamaba Artem Murakovsky, ¿ok? Y en su momento, cuando murió este individuo, bueno, le pintaron como una persona dedicada al pueblo de Ucrania y tal, pero era prácticamente un militante de extrema derechas. Y uno de los ocupantes de esa ciudad, de Avdiivka. Es importante entender el uso de la palabra ocupante, porque Occidente y los ucranianos lo usan para describir a los rusos. Sin embargo, la mayoría de la gente que vive en las dos repúblicas de Luhansk y Donetsk, en el Donbass, consideran a los ucranianos como los invasores, no a los rusos. Consideran a los rusos como sus hermanos que vienen a defenderles, a los ucranianos como los invasores. Eso es importante para entender la historia, porque sabemos que, ¿os acordáis? En 2014 hubo un golpe de Estado en Ucrania. Un golpe de Estado, así de simple. Y el golpe de Estado fue financiado y apoyado al 100% por los Estados Unidos. Y no hay duda de ello. Ya no se puede esconder. 2014 ya decía que esto era un golpe de Estado, la gente no me creía, pero a día de hoy vemos que ese golpe de Estado fue financiado por Estados Unidos, como decía en el 2014, y a día de hoy vemos que era así. Los Estados Unidos mismos lo han reconocido, y no solo eso, sino que los Estados Unidos es el país que más apoya a Ucrania desde 2014.
y aquellos senadores que visitaban a Ucrania en 2014, y aquellos representantes de Estados Unidos como Victoria Nuland que visitaban Ucrania en 2014, son los mismos que bajo la administración de Biden están haciendo exactamente lo mismo, con una financiación mucho más robusta a Ucrania, comparada a lo que vimos en 2014. 2014 fue una revolución popular completamente financiada por fuerzas externas, ¿ok? Y ahora lo que estamos viendo es esas fuerzas externas financiando prácticamente al ejército ucraniano para que combatan contra el ejército ruso. Entonces, cuando este gobierno se impuso al pueblo ucraniano, hay que usar las palabras bien. El gobierno que llevó a cabo un golpe de Estado, los Estados Unidos financió el golpe de Estado e impusieron a un gobierno temporal. Ese gobierno no tiene por qué ser aceptado por la mayoría de la población ucraniana. Y esto es lógica. Si hay un golpe de Estado, no todo el mundo va a aceptarlo. Es más, nadie debería de aceptarlo. Porque en un país democrático no son las formas democráticas de coger el poder o imponerse. Prácticamente te estás imponiendo al pueblo. Lo que ocurrió es que muchas personas, sobre todo en las regiones del este, que hablan ruso, hablan ruso en toda Ucrania, pero las regiones del este también étnicamente son rusos. Ellos dijeron que no aceptaban a ese gobierno y tienen todo el derecho a hacerlo. A no aceptar un gobierno que coge el poder mediante un golpe de Estado. Popular, militar, da igual. Prácticamente echaron al presidente de su residencia con cócteles Molotov, a tiros, etcétera. Ok. Esto no se acepta en ningún país, ¿no? Al menos países occidentales no se acepta. Pero por alguna razón se aceptó en Ucrania. Este gobierno temporal en 2014 estaba liderado por, no me acuerdo su nombre, pero había un ministro de Interior que se llama Arsen Avakov, que el 9 de abril de 2014 declaró el problema separatista, o sea, lo que teníamos en el este de Ucrania, como actividades terroristas por parte de estos individuos. O sea, les llamaban terroristas. ¿Por qué llamaban terroristas? Porque era el bando opuesto y comenzó una guerra civil. Entonces, él dijo, el 9 de abril, que ese problema se resolvería en 48 horas. Y seguimos con ese problema. Y es importante entender lo que dijo esta persona. Porque esta es exactamente la posición de los ucranianos continuamente. Te dicen, controlamos esa ciudad, la vamos a coger, vamos a eliminar a los rusos, y no ocurre. Hemos destruido a 100.000 rusos en esta ciudad, y te preguntas, ¿de dónde habéis sacado las cifras? No las hemos inventado. Okay. Los rusos están prácticamente cogiendo a niños de las repúblicas y llevándoles a Rusia. ¿Cuál es la evidencia? Este vídeo. Este vídeo que muestra un edificio que está siendo bombardeado por los ucranianos, donde vivían niños huérfanos. Y los rusos lo que hicieron es sacarles de ahí y ya está. Ok. Es prácticamente, no sé si son mentiras o es que no son capaces de decir la verdad. Que quizás sea lo mismo. O sean completamente inconsistentes en cuanto a proveer la información. ¿Ok? Pero bueno. Luego, el 11 de abril de 2014, el primer ministro, que fue elegido por Victoria Nuland personalmente, se llamaba Arseniy Yatsenyuk, ¿okay? Declaró que se había opuesto al uso de la fuerza pública en ese momento, pero que había un límite a lo que el gobierno ucraniano toleraría. O sea, dijo que no atacaría a la gente del este por rebelarse contra el golpe de Estado, pero que había límites. Aún así, atacaron al este de Ucrania y comenzó la guerra civil. Pues una de las ciudades más importantes fue Avdiivka. Una vez consiguieron capturarla, después de los 2 acuerdos de paz, etc., pues lo convirtieron en una fortificación. ¿Okay? Una de las zonas más importantes dentro de Avdiivka es la planta de producción de coque. ¿Okay? Es un activo nacional de Ucrania. Se sitúa o es una de las mayores de Europa, y produce aproximadamente una cuarta parte de todo el coque utilizado para la industria metalúrgica ucraniana, que sigue siendo un pilar de la economía del país. La planta pertenece a una empresa que se llama Holding Metinvest,
controlada por Rinat Akhmetov, y suministra coque a acerías de toda Ucrania. La planta de Avdiivka ha recibido repetidos impactos de bombardeos desde el 2014 y en la última batalla de nuevo, por lo que funciona muy por debajo de su capacidad. La planta de coque ha recibido bombardeos. ¿Por qué? Porque los ucranianos la han utilizado, al igual que hicieron con Azovstal, lo utilizaron como una base prácticamente, fortificada. Unas mayores fortificaciones, que tiene debajo sótanos. Vamos, una ciudad de sótanos prácticamente. Y siempre utilizan eso para huir de los rusos. Pero vimos lo que ocurrió en Mariupol y parece ser que los ucranianos no han aprendido. No han aprendido. Y han hecho exactamente lo mismo. Se han refugiado en los túneles otra vez. Y obviamente el final ha sido el mismo. Estamos esperando a los vídeos que van a salir de Avdiivka, los cuales van a mostrar cómo se rinden estas personas o cómo son capturadas estas personas, ¿ok? Y lo vamos a mostrar en el canal de Telegram. ¿Por qué Avdiivka es importante? Avdiivka es importante para ambas partes, pues lo consideran. O sea, si tú controlas Avdiivka, sobre todo los rusos, ¿ok? Controlan todo el Donbass, que fue uno de los objetivos que se planearon los rusos. Entonces, para los ucranianos era estratégico porque no querían que los rusos controlasen todo el Donbass, y para los rusos estratégico porque les permite hacer eso. No solo eso, lo pueden controlar porque desde Avdiivka pueden avanzar hacia diferentes direcciones del frente y obtener sus objetivos territoriales que se propusieron para incorporar esas repúblicas al 100% dentro de Rusia. Ok, Avdiivka también se considera una puerta de entrada a la ciudad de Donetsk, cuyas zonas residenciales, según las autoridades rusas, ha sido bombardeada por las fuerzas ucranianas desde Avdiivka. Tomar Avdiivka podría levantar la moral de los rusos y desmoralizar a las fuerzas ucranianas, que solo han logrado avances graduales en una amplia contraofensiva desde junio. El propio presidente ucraniano Zelensky visitó Avdiivka en diciembre. Y no solo eso, sino que se hizo una foto, una selfie, que se ha hecho muy famosa porque los soldados rusos fueron a ese mismo lugar donde Zelensky se hizo la foto y se han hecho su selfie. No solo eso, sino que han cortado la figura de Zelensky haciéndose la selfie y la han puesto delante de la foto en la que aparecen ellos con banderas rusas, prácticamente burlándose de Zelensky, que la burla viene a raíz de que Zelensky dijo que Avdiivka no va a caer. Lo van a proteger con todo lo que tienen, con todo lo que puedan. Y el nuevo comandante Syrskyi, envió muchas tropas a Avdiivka sin pensar ni siquiera que era una ciudad que estaba siendo rodeada por los rusos. Y lo lógico ocurrió, que es lo que estamos viendo a día de hoy, que la ciudad ha sido completamente perdida. Unas cuantas batallas, el año pasado, creo que comenzaron en octubre del 2023, cuando los rusos decidieron coger esa ciudad, sí o sí. Hay similitudes entre Avdiivka y lo que pasó en Bakhmut. Y también hay diferencias. La diferencia principal es que los rusos han aprendido y los ucranianos no han aprendido. ¿En qué han aprendido los rusos? En Bakhmut, obviamente, las fuerzas que avanzaron y hicieron los ataques fueron las fuerzas de Wagner. Fueron las que prácticamente asaltaron esa ciudad, otra ciudad súper fortificada en Ucrania, y lograron capturarla. Pero hubo bastantes pérdidas por parte de los rusos y prácticamente multiplicamos por 4 o más las pérdidas por parte de los ucranianos. La estrategia fue prácticamente la misma: rodear la ciudad y coger al máximo número posible de tropas ucranianas. No solo eso, sino que también Avdiivka, al igual que Bakhmut, se convirtió en lo que malmente llaman una picadora de carne. Porque los ucranianos no paraban de enviar tropas a Bakhmut, lo mismo hacían en Avdiivka, y los rusos permitieron eso. Permitieron que los ucranianos entrasen y entrasen y entrasen. Es algo que la gente no entiende. Cuando se pregunta por qué tardaron tanto en coger Bakhmut,
¿Por qué han tardado tanto en coger Avdiivka? A veces no se trata de coger territorio, sino que se trata de ir erosionando al enemigo, ir destruyendo el número de tropas y reducir sus capacidades militares. Y esa fue la estrategia de Bakhmut y esa ha sido la estrategia de Avdiivka. Poco a poco, los ucranianos han seguido enviando tropas, tantas que se han visto obligados a hacer una movilización de 500.000 de personas. Personas sin experiencia en guerra. Personas no cualificadas, que se les envía directamente al frente y el primero o segundo día o mueren o son capturados por los rusos. Como veis, la situación empeora para los ucranianos. Pero ahí están las similitudes. Los rusos han aprendido porque en Bakhmut fue un ataque prácticamente frontal. ¿Okay? Cuando los rusos decidieron que la picada de carne se termina, porque los ucranianos no paran de enviar tropas y eran destruidas diariamente. Estamos hablando de 300 ucranianos destruidos diariamente en Bakhmut. Hubo días que incluso se elevó a 500 la cifra. ¿Okay? En Avdiivka, prácticamente el nivel de bajas era balanceado al principio. ¿Okay? Porque los rusos lo querían coger como fuese. Había un batallón, por cierto, que lo comandaba Shoigu. No sé si se llamaba batallón Z o Z. Esos fueron los que en octubre comenzaron a atacar la ciudad. Intentaron de muchas formas, intentos fallidos. Este batallón estaba compuesto de individuos que estaban en la cárcel y que fueron liberados para esa labor específica. Intentaron hacer una copia de Wagner para atacar la ciudad, pero los rusos fallaron. Pero no significa que no avanzaron, siguieron avanzando. Fueron cogiendo posiciones estratégicas alrededor de la ciudad, tanto en el sur como en el norte, y avanzando para hacer esa pinza que vemos que existe ahora mismo en Avdiivka. Las bajas rusas, la verdad es que fueron altas, comparados a otros frentes, ¿ok? Pero las ucranianas lo podéis multiplicar por 5, comparado a las rusas al principio de la batalla. Luego, a finales del año pasado, parece ser que los rusos ajustaron su estrategia de ataque y reducieron sus bajas significativamente. En vez de lanzar soldados al frente, con tanques, etc., intentar atacar las posiciones fortificadas, lo que empezaron a hacer es bombardear las posiciones ucranianas con bombas FAB-500, etc. Lo que hicieron estas bombas fue prácticamente destruir las fortificaciones ucranianas y forzar a los ucranianos a salir de esas fortificaciones e incluso a retirarse más hacia el oeste de la ciudad. Después de hacer esto, los rusos empezaron a usar drones, artillería y luego movieron a la infantería. Dentro de la infantería teníamos grupos como los Spetsnaz rusos que se están utilizando a día de hoy para ir limpiando edificio tras edificio. ¿Ok? Entonces, en esta ciudad hubo un combate muy importante. Ya os digo, los ucranianos aún no han reconocido la pérdida de Avdiivka. ¿Qué están diciendo exactamente los medios occidentales? Okay. Tengo aquí una colección de cosas que están diciendo los medios occidentales. Por ejemplo, dijeron que Rusia desplegó 50.000 soldados de sus ejércitos de armas combinadas segunda y 41ª en el frente de Avdiivka, rodeando la ciudad por 3 lados en una caldera cada vez más tensa. 50.000 soldados, dicen. Y dicen, el coste para los invasores ha sido horrendo. Se calcula que han perdido 13.000 soldados rusos y 700 vehículos de combate. Si miráis las bajas por parte de los diferentes periódicos occidentales, cada uno dice lo que le apetece, o lo digo así. Estos han dicho 700 vehículos y 13.000 bajas. Te vas a otro, sobre todo los medios ucranianos dicen 100.000 bajas y 1.200 vehículos. Te vas a otro, a los medios estadounidenses, y te dicen que lo que ha habido ahí es 50.000 bajas rusas, etcétera, etcétera. O sea, las cifras no concuerdan, no tienen sentido. Y los que más lo exageran son las fuentes ucranianas, que lo elevan prácticamente al 50% del ejército ruso completo, que han perdido una ciudad. ¿Okay? Pero aún así han avanzado y han sido capaces de sacar a los ucranianos de sus fortificaciones y destruir un alto número, ¿okay?, de ucranianos. Y ahora vemos los efectos de esas bombas. Que sí, que antiguamente los que atacaban tenían más bajas,
Estamos viviendo en otra época, donde los que atacan utilizan artillería, utilizan misiles y causan más bajas al enemigo. Ahora, los rusos están compartiendo vídeos de lo que ocurrió en Avdiivka. Estamos viendo calles enteras llenas de cuerpos de soldados ucranianos que han sido abandonados en medio de la calle. Cada edificio que entran hay cuerpos de soldados ucranianos. Recuerda a Bakhmut, cuando entraron. Había un vídeo que compartimos en nuestro canal de Telegram que mostraba la entrada a un edificio residencial donde había prácticamente 20 cuerpos de soldados ucranianos apilados uno encima de otros. Y estos fueron las fuerzas de asalto Wagner que les pillaron saliendo del edificio y prácticamente eliminaron a todos en la misma puerta. Estamos viendo imágenes parecidas a esas. ¿Ok? También vimos la desesperación en Bakhmut, como individuos intentaron salir de los edificios cuando las fuerzas Wagner entraron por la parte baja y saltaron de altos pisos para salvar su vida. Pero obviamente fallecieron y algunos incluso quedaron colgados de las vallas. ¿Ok? No hemos visto esto en Avdiivka, pero ya veremos lo que vamos a esperar. Ok, otras mentiras occidentales. El general ucraniano Oleksandr Tarnavsky, comandante del frente de Avdiivka, confirmó la orden de retirada. En una situación en la que el enemigo avanza sobre los cadáveres de sus propios soldados, con una ventaja de 10-1 en balas, bajo un bombardeo continuo, esta era la única decisión correcta. No se permitió el cerco, se retiró el personal, nuestros soldados tomaron posiciones defensivas en líneas predeterminadas, nos retiramos a posiciones preparadas para regresar y asestar un golpe aún más fuerte. Agradezco al mando la decisión equilibrada. La batalla continúa, declaró Andrei Beletsky, comandante de la tercera brigada de asalto autónoma de Azov. Okay. Obviamente aquí lo que están diciendo es que los ucranianos estaban ganando y decidieron retirarse porque los rusos no paran de mandar a soldados continuamente, ¿ok? Y esos soldados estaban andando sobre los propios cuerpos de sus amigos rusos que habían fallecido y seguían y seguían. Imaginaos una película de terror, ¿ok? O esos juegos que ves en los anuncios de móviles, donde tienes a 1 millón de zombies y tú estás ahí con las pistolas. Pues en serio, esto es lo que describen los ucranianos, prácticamente. Como que los rusos son, no sé, hordas de bandadas, grandes bandas de zombies que avanzan y da igual cuántos rusos mueren. Se mueven por encima de los cuerpos de los otros rusos con palas, con lavadoras y les intentan atacar mientras que ellos están aguantando las posiciones, no pierden ni a un solo soldado y se retiran porque hay muchos cuerpos de rusos y no pueden seguir avanzando. Pero obviamente la realidad es contraria a esto. Lo que ha ocurrido aquí es simple. Como os he dicho antes, los rusos han seguido esas tácticas de atacar con bombas, con artillería, etc. Cuando los rusos metan los TOS dentro de esa ciudad, las pérdidas van a ser aún más mayores en las afueras, supuestamente donde están preparando los ucranianos sus defensas. Las defensas que están preparando los ucranianos en medio del campo, que el gobierno ucraniano no está dando ni siquiera el material que necesitan para crear esas defensas, va a ser muchísimo peor. Es campo abierto. Ya os digo, los rusos están acumulando fuerzas para empujar fuertemente a los ucranianos fuera de ahí. Ya os digo, eso es pan comido para los helicópteros Alligators y para los aviones rusos que lanzan bombas desde largas distancias, ¿ok? Entonces, aquí dice que eso, que los rusos avanzaban y andaban por encima de los cuerpos de sus amigos, ¿no? Y tal. Bueno, ok. La realidad no es esa. La realidad es que los rusos efectivamente rodearon a los ucranianos y les consiguieron empujar fuera de la ciudad, calle por calle, ¿ok? Dicen que se retiran a posiciones defensivas en líneas predeterminadas. Eso no es cierto. Esto no es cierto, no fueron predeterminadas, ¿ok? Son líneas que han decidido que tienen que hacerlo urgentemente porque si no, se ven sin defensa ninguna. Describen esto como algo organizado, pero en realidad es algo caótico. Lo que está ocurriendo ahora mismo dentro de Avdiivka es caótico. Los ucranianos intentan escapar y huir de cualquier forma. Os hemos mostrado
grupos de ucranianos, al igual que pasó en Bakhmut. Pequeños grupos de 10, 20 soldados saliendo de la ciudad. Estamos viendo exactamente lo mismo. Pero lo que ocurre ahora es que los rusos han intensificado sus ataques con drones y están atacando directamente a estos grupos. Un dron puede eliminar a 2 o 3 personas y herir al resto. Entonces están utilizando un montón de drones, como nunca he visto antes en el campo de batalla por parte de los rusos, para atacar a estas fuerzas. Por la noche, utilizando drones con visión nocturna y durante el día. Entonces, las pérdidas por parte de los ucranianos están siendo muy altas. En el último mes han aumentado significativamente. Prácticamente se han triplicado. Tanto dentro de la ciudad como a las afueras. Los rusos también están bombardeando esas nuevas líneas que supuestamente están creando los ucranianos. O sea, no hay descanso. Parece ser que no les van a dar ni un momento para respirar. Van a seguir avanzando. En cuanto a rusos andando por encima de otros rusos, bueno, lo que siempre dicen. ¿Ok? Ok. ¿Qué dicen? Avalanchas humanas de rusos con palas, sin pistolas, bla, 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 bla. Igualmente. Otra mentira. Bueno, otra vez dicen que cada día hay nuevas fuerzas frescas rusas, sin importar el tiempo, sin importar nada de pérdidas, dijo un miembro de la 47 Brigada Mecanizada Separada de Ucrania a Radio Liberty. Pero pase lo que pase, siguen arrastrándose literalmente sobre los cadáveres de los suyos. Y esto es algo que dicen continuamente, que los rusos se arrastran sobre los cadáveres de sus propios soldados, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí, lo de las mentiras. Están creando la narrativa. La narrativa va a ser parecida a la de Bakhmut. Como ya os digo, es algo caótico la retirada, pero están diciendo que es algo organizado. ¿Ok? Y veremos hasta dónde van a avanzar los rusos. Como os he dicho, están preparando un alto número de fuerzas en el sur y también en el este. ¿Ok? Entonces, Avdiivka ya está. Ha sido tomada por los rusos. Los ucranianos han perdido la ciudad. Y ahora veremos hacia dónde van a avanzar los rusos. Bueno, seguimos con las noticias de hoy. Ok. Aquí tenemos Israel. Este hombre dice, no necesitamos permiso del mundo. Este nuevo judío que ha nacido mira a los ojos a sus enemigos y luego toma sus cabezas. Para el problema de Gaza hay solo una salida. Se debe responder con aún más fuerza. Ofer Rosenbaum, líder sionista fundador de la organización El Frente Civil, pronunció un discurso fascista ante una gran multitud en Jerusalén donde dice que ha nacido un nuevo judío que toma la cabeza de sus enemigos. Obviamente esto no es nuevo. Este tipo de declaraciones las hacen continuamente. Como bien dice la publicación, es puro fascismo. Es puro fascismo. La forma en la que habla esta gente, las ganas que tiene esta gente de ver más sangre de los palestinos, seguir atacándoles, etcétera, es increíble. Es increíble y lo hacen públicamente. Lo hacen públicamente, ¿ok? Y hay otra publicación que muestra cómo ya están incluso preparando, tienen planes de mover a 200 familias en la franja de Gaza. De ahí la razón por la cual están destruyendo todos los edificios, todo el vecindario. Porque ya tienen a miembros de estos miembros de partidos políticos sionistas que están dispuestos a moverse dentro de la franja de Gaza. Okay. Las fuerzas armadas rusas pasaron la ofensiva cerca de Rabotino, en el frente de Zaporozhia. Los combatientes de las divisiones 42, 7 y 76 pasaron a la ofensiva en las zonas de Rabotino y Verbov. Los informes locales indican que ya ha habido éxito. Se han superado los campos minados enemigos. Esta dirección permaneció activa incluso después del final de la llamada contraofensiva. Guay. Este vídeo es duro de ver, así que lo voy a pasar. Pero son niños palestinos que han sido quemados, ¿ok? Dice la publicación, estos niños palestinos resultaron heridos después de ser bombardeados por los aviones de guerra sionistas, mientras buscaban hojas de los árboles para comer en Gaza. El único delito de estos niños fue intentar sobrevivir, suficiente razón para bombardearlos según los sionistas.
Aquí comparte una foto. Obviamente esto es un miembro del ejército israelí. Y parece ser que tiene uno de estos soles raros, dorados, que se ponen los miembros de extrema derecha o nazis. ¿Ok? Y dice la publicación que este soldado de Tadjal con tatuaje del sol negro. Esto no debería sorprender, ya que ambos creen en la supremacía de su raza mientras deshumanizan la vida de los demás. Interesante. Que son fuertes imágenes, ¿ok? Extremadamente fuertes, sobre el bombardeo a los palestinos. Ese es el vídeo que os quería mostrar. ¿Ves esa mujer a la izquierda? ¿Ok? Dice, queremos empezar a llevar familias, construir asentamientos colonos a Gaza rápidamente. Encima, dice, ya lo hicimos en Hebrón y fue bastante rápido. Tenemos a más de 300 familias registradas para ir a Gaza y eso solo fue la semana pasada. Daniela Welsh, líder de los asentamientos colonos sionistas, asegura que colonizarán Gaza, aunque tenga que vivir en tiendas de campaña y que tiene a más de 300 familias preparadas para ocuparla. Ok. La verdad es que esto es una locura, os lo digo así. Esto es imperialismo y está pasando a día de hoy. Algo que creíamos que ya no iba a ocurrir, algo que creíamos que estaba prohibido prácticamente bajo la ley internacional, después de acuerdos entre diferentes países, está ocurriendo hoy. Obviamente cuando es Rusia quien hace lo que dicen ellos, lo mismo en Ucrania, es criticado continuamente, pero parece ser que Israel hace lo mismo y pasa desapercibido. Y tenemos a esta abuela aquí, con ese pañuelo en la cabeza, diciendo que no, que van a mover a gente dentro de Gaza. O sea, entraron para echar a Hamas y ahora han entrado para quedarse ahí. No solo eso, sino que están empujando a la gente de Gaza al desierto de Sinaí. Los egipcios ya están construyendo un campamento enorme que puede albergar, no sé si sean 50.000 personas o más, para la gente de Gaza que se encuentra en la frontera. Vamos a tener una población entera viviendo en un desierto en tiendas de campaña. En el 2024 esto está ocurriendo. Y un grupo de personas que viene de Estados Unidos, Rusia, cualquier país occidental, ¿ok? Y bueno, del mundo, y por el simple hecho de ser judíos o considerarse judíos, tiene el derecho de tener una casa, literalmente, un terreno gratis, en un terreno donde vivían antes los palestinos. Ya os digo, esto está ocurriendo a día de hoy, el 2024, y las organizaciones que no sirven absolutamente para nada, como las Naciones Unidas, no están haciendo absolutamente nada. Y ese es su objetivo, esa es su función. Coger dinero de los países, ¿ok? Hacerles creer que está ahí para hacer algo, para protegerles, para asegurarse de que la ley se cumple y que no se incumple, para asegurarse de que los derechos humanos se respetan, para asegurarse de que los niños no mueren en guerras, para asegurarse de que no hay hambrunas, etc. La misma organización que tiene esto como su manifiesto es la misma organización que no está haciendo absolutamente nada en Palestina y que está permitiendo que este país llamado Israel haga esto. Y personas como esta abuela tengan derecho a salir en televisión en Israel públicamente y decir esto. Literalmente. Ok. Pasamos a la siguiente noticia. Un momento. Voy a tocar dos noticias más porque me extendió mucho con la parte de Avdiivka, ¿ok? Pero voy a pasar a las más importantes. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, afirmó al presidente israelí, Isaac Herzog, que Washington no apoyará la operación militar en Rafah, en la Franja de Gaza, sin un plan de seguridad eficaz para los palestinos, informó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. ¿Qué dice este? Este dice algo, pero
en realidad no dice nada. Dice que no van a apoyar esa operación si no encuentran una solución para los palestinos primero. Y la solución para el pueblo de Palestina puede ser vivir en ese desierto, en esas tiendas que está construyendo Egipto, en medio de un desierto. En un desierto, lo repito, ¿ok? Tiendas de campañas en un desierto. A lo mejor, si los israelíes proponen eso a Anthony Blinken, lo aceptaría. Porque este hombre apoya al 100%, al Partido Sionista de Israel y también a Israel en general, ¿no? Entonces, son bombas americanas las que se están lanzando sobre la población palestina. Y tienes a América continuamente contradiciéndose, diciendo que, pues eso, apoyan los derechos humanos y todo eso. Pero en el caso de Gaza, como jamás atacó a Israel, Israel tiene derecho a defenderse y utilizar todas las tácticas que sean necesarias para ello. Y que obviamente hay daños colaterales y civiles que mueren, a pesar de que el 90% de las bajas o más han sido civiles. Que alguien explique a la población mundial cómo es posible que vas a por un grupo terrorista, pero terminas matando prácticamente a el 90% de las bajas son civiles. Cuando esto ocurre, significa que no son efectivos y que tienen que parar. A pesar de que las bombas israelíes, o mejor dicho, americanas, entregadas a los israelíes, son muy precisas. Son capaces de impactar. Imagínate que hay un militante de Hamas en una ventana. Son capaces de tener la precisión de impactar exactamente en esa ventana donde están los militantes de Hamas. Lo cual indica que el bombardeo indiscriminado de barrios de Gaza se hace aposta, y no solo eso, sino que también hacen uso de explosivo en zonas inmensas donde hay un montón de edificios y los destruyen por completo. Estamos hablando de barrios enteros destruidos con explosivos, ¿ok? Entonces, no hay que ser muy tonto para entender lo que está ocurriendo aquí y cuáles son las intenciones. Y obviamente, no hay que ser muy tonto para entender que Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, no le importa lo que está ocurriendo allí. Tiene objetivos económicos, geopolíticos, etc. Y esto debe ocurrir y con todo el apoyo de los americanos. Pasamos a la siguiente noticia. Los rebeldes hutíes reclaman la autoría de un ataque contra un petrolero británico en el Mar Rojo. Los rebeldes yemeníes hutíes han reclamado este sábado la autoría de un ataque contra un petrolero británico en el Mar Rojo en respuesta a la ofensiva que Israel lleva a cabo en la Franja de Gaza, donde el pueblo palestino es sujeto a la agresión y al asedio, tal y como ha denunciado el grupo. El portavoz de los rebeldes, no sé por qué se llama rebeldes aquí, son el gobierno prácticamente, Yahya Sari ha señalado en un comunicado difundido a través de su cuenta en la red social X que el buque, el petrolero Pollux, ha sido alcanzado por varios misiles que han sido lanzados de forma certera y directa. Así, ha afirmado que la embarcación ha sido golpeada con éxito y ha sostenido que los rebeldes seguirán adelante con sus operaciones militares en la zona hasta que termine el asedio de la Franja de Gaza. Y este ataque también ha sido confirmado por los ingleses y por los americanos. Como vemos, los hutíes siguen imponiendo ese bloqueo a navíos americanos, israelíes y de todos los países que están tanto atacando a Palestina como atacando a Yemen en sí. Ok, aquí este hombre, Stoltenberg, se está haciendo más popular que von der Leyen ahora mismo en guerras y geopolíticas. ¿Qué dice? Dice que la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, dice que no escatimarán esfuerzos para responsabilizar a Putin por la muerte de Navalny. El secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, dice que Navalny fue una voz fuerte a favor de la democracia. O sea, un opositor ruso que se llevó a la cárcel, obviamente, dicen que fue Putin. Se metió en la celda, en la cárcel, y fue el quien asesinó a esta persona. Sin ningún tipo de evidencia. Pero parece ser que a día de hoy las cosas funcionan así. ¿Ok? Los países, los representantes de esos países, los presidentes, tienen derecho de coger y acusar públicamente
a otro individuo de algo que no ha hecho o que no tiene evidencia para mostrar que lo ha hecho. Y este es el nivel a nivel infantil, las conversaciones a nivel infantil que estamos teniendo ahora mismo en el ámbito de la política mundial. No se puede tomar en serio a estas personas. Ni siquiera esperan a un estudio forénsico, a un análisis forénsico para entender qué es lo que ha pasado a este hombre. No esperan a ello. Sin más, acusan directamente a Putin, que fue informado de la muerte de esta persona. Pero dicen que él mismo fue el que lo hizo. Ok, interesante. Pasamos a la siguiente noticia. Aquí tenemos a Denis Pushilin, que dice que agradezco sinceramente a todos los residentes del Donbass, al personal militar ruso, a nuestro ejército, a nuestro presidente por el hecho de que la República RPD continúa siendo liberada y ahora Avdiivka puede hablar con nosotros. Muchas gracias y gloria a nuestros heroicos soldados. El jefe de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, sobre la liberación de Avdiivka. Esto ya lo he mencionado antes, pero ya es oficial de que Avdiivka ha sido liberada. Al parecer, los ucranianos han derribado un Su-35. Han dicho que fueron 3, pero fue 1. Seguimos compartiendo información sobre eso, ¿ok? Y ha habido unas más noticias importantes, pero la verdad es que no me va a dar tiempo a ver todas. Os invito a que entréis en nuestro canal de Telegram para ver las noticias que hemos compartido. Pero lo más importante ha sido la caída de Avdiivka. Antes de cerrar, os quería mostrar este vídeo de Chaim Brezhnev, ¿okay? Que es un académico judío, ¿okay? Y que está completamente en contra del Estado de Israel y el sionismo y todo eso. Dice, lo que queremos no es un alto al fuego es temporal y el fuego volverá a comenzar. Lo que queremos es el fin del proyecto sionista. Es una nueva Palestina donde árabes, judíos y cristianos vivan en paz como lo han hecho antes. Obviamente lo que está pidiendo es eso, que no haya alto fuego, que el Estado de Israel se termine, que creen un país donde todas estas religiones, todas estas personas que viven en este lugar puedan vivir pacíficamente juntos, aunque es imposible. Sobre todo por parte de los israelíes. Ya han creado tanto odio innecesario hacia los palestinos que es imposible. Y estas personas vienen de países de fuera de Palestina, ¿ok? Vienen de fuera y han venido ahí. Y muchos de estos vienen ya con la mente radicalizada. De que vienen ahí, que esa es su tierra, que hay un libro que se escribió hace miles de años que dice que esa es su tierra, que cero sentido, pero bueno, dicen eso, que ese libro dice que esa es su tierra, a pesar de que no lo especifican. A pesar de que dice que no pueden crear un país antes de que venga su Mesías, su Salvador, o como quieran decirlo, pero aún así este grupo político, los sionistas, decidieron, junto al Reino Unido, crear Israel. Pues este hombre dice que eso se debe terminar. Fue un proyecto y continúa siendo un proyecto. Entonces ese proyecto se puede finalizar y crear un país donde todo el mundo conviva, donde haya democracia y donde se respete los derechos de todos. Obviamente, como os he dicho, los radicales israelíes nunca van a permitir eso. Los palestinos que han estado sufriendo durante mucho tiempo, ¿ok? Tampoco lo van a aceptar. Ok. Entonces, espero que la información de Avdiivka os haya resultado interesante. Os invito a que utilicéis los diferentes mapas que existen, que os muestran los avances. No creáis en los medios, ¿ok? Ir a los mapas, hacer vuestra propia búsqueda de información, ir a los canales de Telegram, porque ahí se obtiene información que es más correcta, más precisa, más exacta sobre la situación en el campo de batalla. ¿Okay? Como veis aquí, todos estos mapas que os estoy enseñando, los nombres están aquí arriba, os muestran la situación Avdiivka, bastante interesante. Ya os digo, tener cuidado, porque ahora se ha creado la gran narrativa sobre Avdiivka. Como he dicho antes, que es un pueblo que no servía para nada, que era insignificante, que han matado a 200.000 rusos ahí, que los ucranianos han perdido a un ucraniano y han conseguido retirarse y que ahora están creando otras defensas. Van a decir todo eso, ¿ok? En realidad es que Avdiivka ha sido una gran captura por parte de los rusos. Acordaros de esa historia que os conté, que fueron por debajo de una tubería de alcantarillado y consiguieron llegar
a la retaguardia de los ucranianos y atacarles desde atrás. Los ataques de flancos, los ataques con bombas, o sea, ha sido una estrategia que ha requerido tiempo, ¿ok? Y la verdad es que los rusos, a pesar de que han tenido grandes pérdidas, les era necesario coger esta ciudad fortificada para intentar reducir los ataques a Donetsk, ¿ok? Y como ya os digo, utilizar estos mapas porque os van a ayudar muchísimo a entender el frente, los que os muestran dónde están las unidades ucranianas, los que os muestran los avances rusos, los avances ucranianos, etcétera. Informaros por vosotros mismos, porque ahora mismo va una gran campaña de desinformación, sobre todo sobre la situación de Avdiivka, en la cual van a venir muchas mentiras y muchas justificaciones y excusas por parte de los medios occidentales. Una de ellas es, ¿por qué se ha seguido enviando tropas a Avdiivka sabiendo que iba a caer la ciudad? Algo que dijimos en Guerras Geopolíticas hace mucho tiempo. Al igual que en Bakhmut se convirtió en una picadora de carne, ¿ok? ¿Y por qué siguieron enviando más tropas? Interesante. Bueno, espero que este vídeo os ayude a entender un poco más sobre lo que ha ocurrido hoy, ¿ok? Y os seguiremos informando. Con suerte haré otro vídeo mañana, si es que sale más información sobre lo ocurrido en Avdiivka y más noticias interesantes, haré otro vídeo para actualizaros sobre lo que está ocurriendo, ¿ok? Así que os vemos en el siguiente vídeo, os seguiremos informando.